By the end of this class, you will be able to form and use present simple questions to ask about habits, routines, and general truth. Al final de esta clase podrás formular y utilizar preguntas en el presente simple para preguntar sobre hábitos, rutinas y verdades generales. Este es un curso básico de gramática inglesa diseñado para cualquier persona que quiera comenzar a aprender inglés desde cero o reforzar sus habilidades gramaticales básicas. ¿Y la mejor parte? Es totalmente gratis y está disponible aquí en YouTube. Si tratas este curso con la misma dedicación que le darías a una clase paga, te garantizo que progresarás. Todo lo que necesitas son algunos útiles escolares básicos, como un cuaderno, un lápiz y un bolígrafo. Y sobre todo, disciplina. Hello everyone, welcome back to your English Lab. I'm Layari. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su English Lab. Yo soy Layari. Y te invito a que por favor te suscribas a este canal, le des like a este video y actives la campana de notificación si quieres aprender inglés gratis en YouTube conmigo. Thanks a lot for joining me again. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Last class we discussed how to use the present simple negative to talk about things we don't do. En la clase anterior hablamos sobre cómo usar el presente negativo, el presente simple en negativo para hablar de cosas que no hacemos. Ok, vamos a ver este ejemplo súper rápido solo a modo de refrescar lo antes visto. Recordarás que el presente simple en negativo se utiliza con el auxiliar do para I, you, we y they, y que el auxiliar does para he, she, it, más la partícula not más el siguiente verbo en su forma raíz, forma base o infinitivo. For example, she doesn't like pizza. I don't play soccer. La clase de hoy se llama Do You? Que si tratamos de traducirlo a español sería ¿tú? Más o menos así, ya que do no tiene una traducción literal. Ustedes todos ya saben cómo hacer preguntas con el verbo to be. Y sabemos que estos son para preguntar sobre el estado de las personas y sobre sus sentimientos y sobre cómo son las personas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Are you happy? ¿Ok? Ustedes también saben hacer preguntas con el presente continuo, que son para hacer preguntas de cosas que están pasando ahora mismo. Por ejemplo, ¿Are you watching TV? Bien, entonces vamos ahora a aprender a hacer preguntas con el presente simple. Utilizamos las preguntas en presente simple para preguntar sobre acciones o situaciones que suceden regularmente. Recuerden que el presente simple se basa mucho en hábitos o en cosas que son verdades o permanentes. Bien, entonces, esencialmente, las preguntas en presente simple se utilizan para saber sobre cosas que alguien hace de manera consistente o simplemente que se consideran hechos. Por ejemplo, ¿Does she work here? ¿Ella trabaja aquí? Entonces, si tú quieres saber hacer preguntas de este tipo, quédate conmigo. In this class, we will learn how to form present simple questions. En esta clase aprenderemos cómo formular preguntas en presente simple. We will practice with examples, practicaremos con ejemplos, and do exercises to reinforce your understanding. Y haremos ejercicios, como siempre, para reforzar su comprensión del tema que les voy a explicar. Va a estar súper fácil para ustedes que ya son expertos y expertas haciendo oraciones en presente simple para hablar de cosas que ustedes hacen, como I drink coffee, y para hablar de cosas que ustedes no hacen, como I don't drink beer. Ahora vamos a aprender simple y llanamente cómo hacer preguntas. Es casi lo mismo, simplemente que se va a cambiar el orden en las oraciones. Suscríbete ya a este canal para que sigas aprendiendo inglés aquí conmigo. Y ya te explico brevemente cómo haremos preguntas con el presente simple. Mira, de la clase número 2 y de la clase número 4, recordarás cuál es la estructura para hacer preguntas. Piensa, ¿cuál es la estructura para hacer preguntas?
Recordarás que yo te mencionaba que cuando hacemos pregunta en inglés tenemos una estructura que seguir para que tenga coherencia y sentido en el inglés. Que aunque en español podamos hacer las preguntas de atrás para adelante y de adelante para atrás, en el inglés no es así. Tenemos que respetar una estructura. Ok. En caso de que se te haya olvidado, te lo refresco, porque aquí no importa si te lo tengo que repetir, lo importante es que aprendas. Mira, para hacer preguntas en inglés usamos la siguiente estructura, que es el verbo auxiliar de primero, o si vas a utilizar una WH question word, sería WH question word, verbo auxiliar, el sujeto, el verbo principal y luego el resto de información que deseas agregar a la oración. Simple y llanamente es la misma estructura para hacer preguntas en el presente simple. Por aquí te tengo la misma tablita de siempre. Subject, verb, pero ahora dice question form. ¿Ok? Entonces, con los sujetos que ves aquí como I, we, you, they y el verbo work, o los sujetos he, she, it y el verbo works, podemos formar oraciones en afirmativo. Por ejemplo, I work, he works. Pero si yo quisiera preguntar, entonces utilizo mi verbo auxiliar que es do para I, we, you, they o does para he, she, it. Entonces, concéntrate aquí únicamente donde dice question form. Ahí dice, do I work? Do we work? Do you work? Do they work? Ok, lo voy a poner en grande para que me entiendas mejor con esta oración. Do I work? Ok. Y debajo, concéntrate ahora aquí. Does he work? Does she work? Does it work? Igual aquí la tengo más grande para que la puedas leer mejor. Dice, does he work? Él trabaja. ¿Ok? Eso es lo que está preguntando aquí. Present Simple Question Form. Forma de preguntar en el presente simple. Y tengo aquí dos oraciones. Número 1, afirmando. Número 2, interrogando. Muy bien. La oración dice, you play the guitar. ¿Ok? Yo estoy afirmando que tú tocas la guitarra. Pero si yo no quiero afirmar, porque a lo mejor yo no te conozco, sino que te quiero preguntar, debo decir, do you play the guitar? ¿Tú tocas la guitarra? Inmediatamente al utilizar el verbo do como auxiliar al principio de la oración y siguiendo la estructura de cómo se hacen las preguntas en inglés, pues ya se sabe que es una pregunta que estoy haciendo. Bien, entonces no quiero afirmar porque no te conozco. Quiero preguntarte si habitualmente o si es una verdad que tú tocas la guitarra. Un ejemplo más, pero ahora con does. Recuerda que does es el auxiliar que utilizamos para he, she, it. Dígase la tercera persona del singular. Ok, igual tengo dos oraciones, una afirmando y la otra interrogando. Dice aquí, she likes music. A ella le gusta la música. Pero yo no quiero afirmar que a ella le gusta la música porque yo no la conozco, pero le quiero preguntar si a ella le gusta la música. Entonces, me imagino que estoy hablando con alguien sobre esta persona y digo, does she like music? Antes de continuar con la clase, quiero que nos concentremos de un prontico en las diferencias claves de hacer preguntas de las tres formas. Questions with the verb to be también son preguntas en presente simple, pero con el verbo to be, ¿ok? Es que ese tema se enseña aparte por su estructura. Cuando hago preguntas con el verbo to be, que fue la clase número 2,
Normalmente lo que estoy preguntando es acerca de identidad, de descripción, de ubicación o de estado de la persona de la cual me encuentro haciendo la pregunta. Bien, entonces, cuando hago preguntas con el presente continuo, que fue nuestra clase número 4, lo que estoy preguntando es acerca de una acción que esté pasando ahora mismo. O sea, en el momento que me encuentro hablando, ¿qué está pasando en ese momento? Yo estoy preguntando de algo que pasa mientras yo hablo. Ok, para que me puedan entender. ¿Estás comiendo? Entonces, ¿me entiendes? Es como algo que yo estoy preguntando que esté pasando ahora. Y cuando hago preguntas en el presente simple, este que te estoy enseñando ahora, es cuando quiero hablar sobre hábitos, rutinas, hechos generales, cosas que son permanentes o acciones que se repiten. Entonces, vuelvo para atrás. Cuando quiero hacer preguntas con el verbo to be, uso el verbo to be. Bien, siempre al inicio de la oración. Cuando quiero hacer preguntas con el presente continuo, igualmente uso el verbo to be, pero el verbo principal de la oración termina en ing. Entonces, cuando quiero hacer preguntas con el presente simple, o sea, la clase de hoy, siempre haré las preguntas ya sea usando do para los pronombres I, you, we, they y does para los pronombres he, she, it. El verbo se queda en su forma base. Bien, para hacer preguntas con todos los pronombres, el verbo siempre se queda en su forma base, forma raíz o infinitiva. Entonces, chicos, esas son básicamente las diferencias en hacer preguntas con las diferentes maneras que ya les he enseñado. So, basado en lo que tú realmente, la información que tú realmente quieres adquirir, ya sabes la forma en la que debes preguntar. Word order. When you want to make a question in the present simple, please always use the formula do, does, plus subject, plus infinitive. Cuando quieras hacer pregunta en el presente simple, este es el orden de las palabras. Iniciamos con el auxiliar do, does, más el sujeto y luego el próximo verbo en su forma infinitiva. For example, do you play the guitar? ¿Tú tocas la guitarra? Por favor, escucha y repite después de mí. Do you play the guitar? Do you play the guitar? ¿Y a ti? ¿Qué otra pregunta se te ocurre? Por ejemplo, si quisieras saber si una persona le gusta la música, ¿cómo lo preguntarías? Piensa y dilo en voz alta. Do your friends live near here? ¿Tus amigos viven cerca de aquí? Es lo que significa esta pregunta. Por favor, escucha y repite después de mí. Do your friends live near here? Do your friends live near here? Para que piensen. ¿Cómo le preguntarías a una persona si lee libros? Piensen y díganlo en voz alta. Aquí un ejemplo con el auxiliar does, que es para he, she, it. Aquí tengo un nombre que dice Chris. Chris es un hombre, por lo que entiendo. Entonces, debo utilizar does. ¿Ok? Entonces, por favor, escucha y repite después de mí. Does Chris work on Sundays? Does Chris work on Sundays? Piensa en cómo le preguntarías a una persona si va al cine, si usualmente va al cine. WH questions word order. Orden de las palabras con las WH questions. ¿Alguien recordará cuáles son las WH question words? Las WH question, recuerden que son palabras que inician con WH
y que son palabras interrogativas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Igual que aprendieron en la clase número 4 de haciendo preguntas con el presente continuo, vamos a tener el mismo orden. Ponemos la WH question al principio de la oración, luego el verbo auxiliar pasa al segundo lugar, más el sujeto, más el siguiente verbo en infinitivo y obviamente el resto de información que deseas preguntar. Por ejemplo, where do your parents live? ¿Dónde viven tus padres? Escucha y repite después de mí. Where do your parents live? Where do your parents live? What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? Escucha y repite después de mí. What does this word mean? What does this word mean? Normalmente cuando hacemos pregunta también hacemos uso de adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia. Tengo un video sobre esto en mi canal, en caso de que los quieran encontrar, por favor vayan a la lista de reproducción Grammar Gramática. Muy bien, déjame explicarte primero qué son los adverbs of frequency. Estos describen con qué tanta frecuencia pasa una acción. Algo pasa o algo ocurre. Y los adverbios de frecuencia son always, usually, often, sometimes, rarely, and never. ¿Cómo vamos a hacer preguntas con how often? ¿Qué tan a menudo? Lo hacemos así. Primero, el adverbio de frecuencia, how often, luego el auxiliar, do o does, el sujeto, el verbo en infinitivo y el complemento, ¿ok? Si quiero hacer pregunta con how often, o sea, ¿qué tan frecuentemente fulanito de tal hace tal cosa? O yo hago tal cosa. For example, how often do you wash your hair? ¿Qué tan frecuentemente lavas tu cabello? O ¿con qué frecuencia lavas tu cabello? Así se traduciría al español. Por favor, escucha y repite después de mí. How often do you wash your hair? How often do you wash your hair? How often does he play tennis? ¿Con qué frecuencia él juega tenis? Escucha y repite después de mí. How often does he play tennis? How often does he play tennis? Now let's learn how to ask questions using the adverbs of frequency, always and usually. Ahora aprendamos a hacer preguntas con los adverbios de frecuencia, always and usually. Always means that something happens all the time. Always significa que algo pasa todo el tiempo. Repite después de mí. Always. Always. Recuerda que cuando hay una A delante de una L va a sonar como O. Always. Muy bien. Usually means that something happened most of the time. Usually significa que algo pasa la mayor parte del tiempo. Por favor, repite después de mí. Usually. Usually. To ask questions in the present simple using always and usually, please place the adverb between the subject and the main verb. Cuando haces pregunta en el presente simple utilizando los adverbios de frecuencia ya mencionados, always and usually, por favor, ubica el adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo principal de la oración.
For example, does Chris always work on Sundays? Chris siempre trabaja los domingos. Si te das cuenta, aquí tengo el adverbio entre el sujeto Chris y el verbo principal work. Por favor, repite después de mí. Does Chris always work on Sundays? Does Chris always work on Sundays? What do you usually do on weekends? ¿Qué sueles hacer los fines de semana? Es lo que significa esta oración. Y aquí realmente cuando escribí la oración puse la preposición incorrecta. La preposición correcta es on. Solamente para aclarar que hay un error. Cuando lo escribas, este ejemplo en tu cuaderno, en vez de at, escribe on, por favor. Escucha y repite después de mí. What do you usually do on weekends? What do you usually do on weekends? Y ya que estamos en este tema, permíteme aclararte algo. Cuando haces la pregunta, what do you do? Eso significa realmente a qué te dedicas. O sea, le estás preguntando a esa persona qué hace para vivir. Si estudia, si trabaja, si es ama de casa o cualquiera que sea su ocupación normal. Entonces, por favor, ten esto siempre en cuenta. What do you do no es como ¿qué haces? En el sentido de que ¿y tú qué haces? Ah, no, aquí tomándome un café. No. Cuando tú preguntas what do you do, tú le quieres preguntar a esa persona a qué se dedica. Muy bien. Entonces, básicamente eso es lo que significa what do you do. Si no lo sabían, y bueno, pues yo prefiero aclararlo que dejarlos con la duda. Por ejemplo, what do you do? Means, what's your job? ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Entonces, dice aquí, what do you do? ¿A qué te dedicas? Y la respuesta es, I work in a bank. Trabajo en un banco. What do you do? I work in a bank. Ok, ahora yo te pregunto a ti, what do you do? Respóndeme con lo que tú te dedicas. I work in tal cosa o I study o lo que sea tu ocupación. Pero Layari, ¿y si yo le quiero preguntar de verdad a una persona qué hace? ¿Cómo lo debo preguntar? Excelente, recuerda que en la clase número 4 te enseñé que cuando quieres hacer preguntas de las cosas que están pasando en el momento, se hacen con el presente continuo, ¿sí o no? Entonces, si tú quieres preguntarle a una persona qué haces, le debes decir, what are you doing? What are you doing? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Bien, entonces, what are you doing sí significa qué haces, pero what do you do significa literalmente what's your job o a qué te dedicas, cuál es tu ocupación. Así que, ten eso en mente. Yo quiero que ustedes siempre recuerden que utilizamos do para los pronombres I, we, you, they. Y usamos does para he, she, it. Es una nota muy importante. Short answers. Respuestas cortas. En la mayoría de los casos, cuando respondemos a una pregunta, podemos dar ya sea una respuesta corta o una respuesta larga. Pero gran parte de las conversaciones informales, las respuestas cortas son las que predominan ante las respuestas largas. O sea, comúnmente hacemos respuestas cortas. Aunque si quieres puedes combinar ambas, das una respuesta corta más una respuesta larga si en esa conversación tú deseas brindar más información en esa respuesta. Ustedes recuerdan en una clase pasada donde yo les hablaba de las respuestas cortas, ¿verdad? Y les decía que cuando te hacen una pregunta utilizando un verbo auxiliar, con ese mismo verbo auxiliar usted debe responder. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿Am I late?
usted me puede responder yes, you are o no, you aren't. O sea, afirmo el pronombre y luego el verbo to be. Utilizo, ¿verdad?, el mismo auxiliar con el que se me está preguntando. O niego, pronombre y el verbo to be. Va a pasar lo mismo con el presente simple. Es lo mismo. La diferencia es que en vez de verbo to be, usted va a utilizar, adivine, el verbo do para I, you, we, they o does para he, she, it. Bien, por ejemplo, si yo digo, do you speak English? Tú me podrías responder, yes, I do o no, I don't. Si yo pregunto, does he like chocolate? Usted puede responder, yes, he does o no, he doesn't. O sea, simple y llanamente me estás dando una respuesta corta. De ahí en adelante, si quieres abundar más en la respuesta, pues tú eres el que sabe. Pero siempre ten pendiente que cuando se te haga una pregunta con un verbo auxiliar, con ese mismo verbo auxiliar, debes responder. Yo creo que ustedes ni siquiera necesitan explicación porque ya ustedes son expertos dando respuestas cortas, pero no, mi amor. Yo les voy a explicar. This is how you give short answers in the present simple. Así es como vas a dar respuestas cortas con el presente simple. If the answer is yes, we say. Si la respuesta es sí, yes, se dice yes, subject, do, or does. For example, yes, I do. Or, yes, she does. Okay? If the answer is no, we say, si la respuesta es no, se dice no, subject, don't, or doesn't. Okay? For example, no, I don't. No, he doesn't. ¿Me entendieron? Si la respuesta es sí, entonces afirmamos. Utilizamos el sujeto correspondiente y la forma del verbo do o does. ¿Ok? Pero si la respuesta es no, entonces niego diciendo no, luego el sujeto y la forma del verbo ya sea don't o doesn't. For example, do you play the guitar? No, I don't. ¿Tú tocas la guitarra? No. Do your parents speak English? Yes, they do. ¿Tus padres hablan inglés? Sí. Does James work hard? ¿James trabaja duro? Yes, he does. Sí. And remember, guys, that practice makes perfect. So, we have exercises. Recuerden que la práctica hace al maestro, así que tenemos ejercicios. Write questions with do and does. Escribe oraciones con do y does. ¿Recuerdas para cuáles pronombres utilizamos do? ¿Recuerdas para cuáles pronombres utilizamos does? Muy bien, te explico de qué trata este ejercicio. En pantalla va a salir una oración afirmativa. Tú la tienes que convertir en una oración interrogativa del presente simple. ¿Ok? Por ejemplo, I like chocolate. How about you? Do you like chocolate? En esta oración estoy afirmando que me gusta el chocolate. Y digo, ¿y qué de ti? ¿Te gusta el chocolate? I like chocolate. How about you? Do you like chocolate? ¿Ok? Entonces esto es lo que vas a hacer con las oraciones que vienen en la siguiente diapositiva. Recuerda, pon en pausa el video y escribe todo en tu cuaderno. Estas son las oraciones de las cuales te estaba hablando. Por favor, recuerda hacer preguntas correctamente. Si va do, es do. Si va does, es does. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Y para los que deseen, por favor, me dejan estas 3 oraciones en los comentarios para yo saber que sí entendieron esta clase.
Complete the questions using these verbs. Do, enjoy, go, start, and work. Completa las oraciones usando los verbos do, enjoy, go, start y work. En pantalla va a salir una entrevista donde se le hace pregunta a una persona. Por favor, donde están las rayitas en blanco, tienes que completarlo, obviamente, utilizando do, does, si es necesario, el pronombre y obviamente uno de estos verbos. Muy bien, básicamente lo que vas a hacer es completar las preguntas. Recuerda lo que te dije, si es necesario poner el pronombre, se pone el pronombre. ¿Cuál es el pronombre? I, you, he, she, etc. ¿Bien? Entonces, recuerda que cuando hacemos pregunta, ¿qué utilizamos al principio de la oración? Do o does, ¿ok? Mira esta burbujita. Esas son las respuestas. Y esta burbujita, obviamente, esas son las preguntas. Aquí, en letras verdes, tenemos los mismos verbos que te dije que vas a utilizar para llenar las preguntas. Debes analizar cuál es el verbo correcto, bien, para que completes cada oración. Muy bien. Para el ejemplo, fíjate en las letras que están en color rojo. Eso es básicamente lo que tú debes de identificar. Aquí esta pregunta dice, What do you do? ¿A qué te dedicas? Y la persona responde, I work in a bookshop. Yo trabajo en una tienda de libros. Entonces, va a estar esta página y una siguiente página. Así que dale pausa a esta página, escribe, bien, y luego cuando le des a reproducir, asegúrate de ver la siguiente página. Es casi igual a esta. Por eso te lo menciono para que lo tengas pendiente. Va a sonar la musiquita unos cuantos segunditos y luego vamos a cambiar a la siguiente página. La siguiente página es exactamente lo mismo. Haces la pausa, escribe todo y llena. ¿Bien? El siguiente ejercicio es Write short answers. Escribe respuestas cortas. For example, yes, he does, no, I don't, etc. Ok, vas a escribir respuestas cortas y aquí te explico cómo. En pantalla van a aparecer preguntas, ok, sobre hábitos o rutinas. Tú debes responder ya sea positivo o negativo dependiendo si tú tienes esos hábitos o si tú haces esas cosas. Por ejemplo, si la pregunta dice, ¿Do you watch TV a lot? ¿Ves mucha televisión? Y tú realmente ves mucha televisión, ¿qué debes responder? Yes, I do. Pero si tú no ves mucha televisión, sino que lo haces a veces, ¿cuál debería ser tu respuesta? No, I don't. ¿Ok? Entonces, dale pausa al video, escribe las preguntas y luego responde dependiendo tu situación real. Quiz time. Señores, como siempre tenemos prueba. Ok. Es una manera divertida, según yo, ustedes ven, en la que pueden poner en práctica inmediatamente desde donde quiera que ustedes estén lo ya aprendido. A ver, te explico de qué trata esta prueba. Por ejemplo, si yo digo, I like chocolate, how about you? Yo quiero que ustedes, de donde quiera que estén, respondan en altavoz o hasta en su mente, no importa. ¿Cuál sería la pregunta? Por ejemplo, si yo digo, I like chocolate, how about you? O sea, yo quiero preguntarte a ti si tú comes chocolate. ¿Cuál sería la pregunta? Piensa. Pues la pregunta sería, ¿Do you like chocolate? Ok, espero que me estén entendiendo de qué trata el quiz. Si yo digo, I like chocolate, how about you? Y lo que me está faltando es la pregunta de si te gusta el chocolate, ¿ok? O sea, es eso. Van a hacer la pregunta basado en la información que se da aquí.
¿ok? Por ejemplo, estas las van a hacer ustedes solos. She reads books every day. How about you? Ella lee libros todos los días. ¿Y tú? Entonces ahí quiero hacer la pregunta de si tú lees libros, ¿cómo preguntarías? Piensa. Los que se saben la forma de preguntar me la dejan en los comentarios. They go to the gym. How about him? Aquí la oración dice, ellos van al gimnasio. ¿Qué hay acerca de él? Si yo quiero preguntar en inglés, él va al gimnasio, ¿cómo lo debo hacer? Piensen. Perfecto. El que tenga la pregunta me la deja saber en los comentarios, por favor. Objective check. Señores, como siempre, hora de marcar el objetivo y saber si lo logramos o no lo logramos. Today we'll learn how to use the present simple to ask questions about habits, routines, and general truth. Hoy, o mejor dicho, en este video, aprendimos a cómo se hacen las preguntas en el presente simple sobre rutinas, hábitos y verdades en general. Tell me, did you achieve this objective? Dime, ¿tú lograste el objetivo de esta clase? ¿Ya sabes cómo tienes que hacer preguntas en el presente simple? Por favor, déjamelo saber en los comentarios. Y en caso de que no aprendiste a cómo se hacen las preguntas en el presente simple, te recomiendo volver a ver el video. Y si no, bueno, pues déjamelo en los comentarios y yo con gusto te vuelvo a explicar. Por favor, comenten si lograron el objetivo, comenten haciendo oraciones así interrogativas con el presente simple. Por favor, eso me ayudaría bastante. Y recordarles que los que hagan los ejercicios o tareas, si desean, me la pueden enviar a Facebook o Instagram y yo desde que tenga tiempo libre se las voy a corregir. ¿Les parece bien? And please don't forget to like, share, and subscribe to English Lab with Layari for more lessons. Por favor, que no se les olvide darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que quiera aprender inglés y suscribirte al English Lab with Layari, o sea, conmigo, para que no te pierdas las próximas lecciones. También quiero aprovechar para mandarle un abrazo inmenso a todas las personas que están apoyando este canal. Recuerden que aquí estamos aprendiendo inglés desde cero. In our next class, en nuestra próxima clase, we will learn about the present continuous tense. Vamos a aprender sobre el tiempo presente continuo and how it differs from the present simple y cómo se diferencia del presente simple. Alright? This is very important for talking about actions happening right now versus general habits or truth. Es muy importante manejar bien estos dos temas, ya que con el presente continuo hablamos sobre acciones que están sucediendo en este momento en comparación con hábitos o rutinas generales. So please stay tuned and keep practicing. Manténganse atentos y sigan practicando. Thanks for watching. That was all for today. I am Layari and I see you in the next lesson. Happy learning! Alguno de estos videos podría ser de tu interés. Sigue aprendiendo aquí en tu English Lab.